Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Que sea el Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este tema, el día de hoy, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach. Un nuevo nacimiento a través del arrepentimiento. Dos temas de discipulado los pueden encontrar en la página principal de Facebook. Si necesitan el tema en físico o, bueno, si necesitan el tema para imprimir, si necesitan el tema para leerlo, me lo pueden solicitar a través del Messenger. Ese tema será compartido en las demás redes sociales, al igual que en YouTube. Entonces les pido por favor que se suscriban al canal y compartan este material que es de gran importancia. Bueno, entramos de lleno en el tema que se trata acerca de un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? En el Mesías Kadosh y que se logra a través de el arrepentimiento. No hay nacimiento si no hay un verdadero arrepentimiento. Y ahí es cuando entramos a el juego. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Qué es un arrepentimiento falso? Luego de eso entraremos en contexto con un nuevo nacimiento. Vamos a iniciar el tema con oración. Shema Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Echá. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Ya exaltado es Yahweh nuestro Elohim. Nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro, declaro inoperante el principado de este país. Ato y amarro todo principado, todo espíritu inmundo en esta ciudad, en este barrio. Declaro inoperante todo principado de maldad, todo espíritu inmundo de distracción, toda hueste de maldad, toda cobertura de maldad, no tiene poder ni autoridad. Activamos el poder de los malajín de guerra espiritual, limpiando los aires ahora, sacando fuera toda inmundicia, sacando fuera todo principado de maldad, echando fuera al abismo profundo, los infiernos, todo espíritu inmundo de maldad sale fuera ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendícenos y úngenos a través del fuego del Ruach HaKodesh. Que sea tu Ruach HaKodesh edificándonos. Que sea tu Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. No queremos escuchar palabras de hombres. Queremos que seas tú a través del Ruach HaKodesh y de la palabra que nos edifique, que nos transforme. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, entramos de lleno en el tema, haciendo discípulos de Yahshua HaMashiach, un nuevo nacimiento a través del arrepentimiento. Entonces vámonos para iniciar Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís de todo, pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es importante el arrepentimiento. El proceso de convertirse en un verdadero discípulo de Yahshua HaMashiach comienza con un cambio profundo de corazón y mente. Como dice Yahshua, si no os arrepentís, todos pereceréis. El arrepentimiento es el primer paso para experimentar el nuevo nacimiento y anular el poder del pecado que separa al hombre de Yahweh Elohim. Dice la palabra, la paga del pecado es muerte. La maldición del pecado trae muerte. Entonces Yahshua ha venido para que tengas vida y vida eterna. Yahweh nos llama a arrepentimiento y volver a Él. Teshuvah, regresar, volver. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, capítulo 57, versículo 7. Asimismo, Yahshua enseñó sobre la importancia
del arrepentimiento como puerta para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Yahweh Elohim. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo, capítulo 4, versículo 17. El arrepentimiento es el resultado de escuchar la palabra. Y es sólo entonces que somos transformados y renovados en nuestro entendimiento para vivir una vida conforme a la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces vamos a entrar en el tema, en el contexto de el verdadero arrepentimiento. Para convertirse en discípulo de Yeshua HaMashiach, hijo de Yahweh Elohim, y anular el poder del pecado, el primer paso necesario es arrepentirse. La palabra en griego es traducida como arrepentimiento es metanoia en griego, que implica un cambio de mente, corazón y dirección. En hebreo, la palabra es teshuvah, que significa volver o regresar, indicando un retorno a Yahweh y a sus caminos. Esta transformación no es simplemente un sentido de remordimiento, sino una decisión consciente y sincera de abandonar el pecado y seguir a Yeshua HaMashiach. Entonces nos vamos a la concordancia Strong. Entonces, como dije antes, si necesitan el texto para leerlo con más cuidado, están los números de la concordancia Strong y verificar. Teshuvah proviene de la raíz hebrea shu, que significa regresar. En el contexto bíblico, Teshuvah implica el retorno a Yahweh y un alejamiento del pecado. Es un cambio de dirección que lleva al individuo de vuelta a la comunión con Elohim. En griego, por otra parte, en griego, se deriva de dos palabras griegas que significa después y cambio, que significa cambio de mente. Por lo tanto, implica un cambio de mente y de perspectiva, reflejando una transformación completa en la forma de pensar y vivir en alineación a la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Estos términos resaltan que el arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento, sino un cambio profundo de corazón y mente que nos lleva de regreso a la senda correcta, al camino de Yahweh a través de Yeshua HaMashiach. La Biblia también nos enseña que debido a la separación que existe a causa del pecado entre Yahweh, Elohim y el hombre, este debe tener un cambio de mentalidad y actitud para así lograr una relación positiva con Yahweh Elohim. A este cambio de mentalidad y de actitud la Biblia se refiere como arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento, sino una decisión. Es el resultado de escuchar la palabra. Por eso tomamos el Shema. Shema. Shema Israel. Yahweh Elokeinu. Yahweh Echad. Shema en hebreo significa escuchar. Pero en un contexto más amplio significa escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Escucha la palabra del Eterno. Yahweh Elohim te está hablando. Arrepiéntete. Esa es ya. Escucha la palabra del Eterno. Arrepiéntete. Escuchar, obedecer. Un cambio de mentalidad. La necesidad del arrepentimiento. Así que el capítulo Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Yahweh tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es más que sentir remordimiento, es una transformación completa de nuestra mente y corazón que nos impulsa a alejarnos del pecado y volver a Yahweh. Es un giro de 180 grados que nos lleva de la oscuridad a la luz, ajustando nuestras vidas según los principios y enseñanzas de su palabra. Al arrepentirnos, no solo reconocemos nuestras faltas, sino que decidimos vivir en obediencia y sumisión a Yahweh Elohim, permitiendo que su Ruach HaKodesh transforme nuestro interior y nos guíe en un nuevo estilo de vida que honra su voluntad. Entonces,
el ejemplo del 180 grados es bastante veraz. Si tú sigues por el camino que vas a un camino de muerte y de perdición. Pero si tomas la decisión de regresar, Teshuvá, regresar, pues regresas al Padre. Así como la parábola del hijo pródigo. Él en su necedad siguió su camino, siguió la oscuridad, siguió los placeres. Le parecía hermoso vivir al lado de los cerdos. Pero tomó una decisión, hizo Teshuvá, regresó a su padre. Su padre dijo, hagamos banquete, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Entonces, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh Elohim. Romanos 3:23. Ninguno de nosotros es justo por nuestras propias acciones. Hemos fallado ante Yahweh y necesitamos su perdón para ser restaurados. Entonces dice, todos hemos sido pecadores. Ninguno puede ser perdonado por sus propias obras y solo la misericordia y amor de Yahweh Elohim te puede perdonar. Entonces tenemos un mal concepto acerca de creer y pretender que por el dinero que siembras en un ministerio, en la anterior, en los reinos, nos muestra la palabra que hacían sacrificios de corderos, ovejas. Los hombres ricos y adinerados pecaban y entonces, no, voy a hacer un sacrificio de 2, 3 corderos y Yahweh me perdona. Hoy en día eso se transforma en, no, voy a dar una ofrenda de $2,000, de $3,000 y de seguro Dios, porque le llaman así, me perdonará. No es eso. Es tomar conciencia, ser consciente de lo que hemos hecho y arrepentirse de verdad. Dice la palabra del Eterno, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor. El pecado nos separa de Yahweh y conduce a la muerte. Sin embargo, Él nos ofrece el regalo de la vida eterna a través de Yahshua HaMashiach. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Teshuvá, arrepentirse. Yahweh Elohim no quiere que nadie se pierda, nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Yahweh no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yahweh muestra su amor y paciencia al darnos tiempo para arrepentirnos. Su deseo es que todos se vuelvan a Él y reciban la salvación. Cuando dice todos, es todos. No importa lo que el administrador de la página piense, no importa lo que el rabino piense, lo que el robe piense o lo que el pastor piense. Importa lo que Yahweh Elohim piensa de ti y Él te ama. Y Él dice, si te arrepientes, yo te perdono, no importa lo que hayas hecho. Yahweh Elohim te perdona. Por otra parte, si cometiste crímenes que ameritan que tengas que pagar ante un tribunal humano, pues de seguro debe ser así. Es la consecuencia del pecado, la consecuencia y la transgresión de la ley. Yahweh Elohim en su amor te perdona y salva tu alma. Pero tú debes tomar conciencia que estás en un plano físico, estás en la tierra y los gobernantes de la tierra tienen sus estatutos y sus leyes. Si te arrepientes de corazón, si te arrepientes de verdad, Yahweh Elohim enviará sus malajín, sus ángeles, para que sean tus abogados. Entonces, tenemos ejemplos acerca de Nínive, una nación perversa. Y Yahweh Elohim envía a Jonás y él, no, Señor. Ellos son perversos y son pecadores, que se condenen. Al final, Jonás termina llevando palabra.
Y todos se convirtieron, y todos escucharon, y todos se arrepintieron. Pero fue un arrepentimiento pasajero. Como no se arrepintieron de verdad, verdaderamente, hubo condenación. Yahweh Elohim avisó a través de Jeremías, a través de Elías, a esos hombres perversos, a esas mujeres perversas: arrepiéntase, arrepiéntase de sus caminos, ustedes dirigentes, gobernantes, arrepiéntase. Ustedes están llevando la nación por mal camino. Su iniquidad, su abón, está destruyendo la nación. Se advirtió. No quisieron escuchar. Vino condenación. Porque el arrepentimiento es un mandato divino. El arrepentimiento es enfatizado por hombres que fueron inspirados por el Ruach HaKodesh a través de la Biblia. Juan, Yohanan, Juan el Bautista, Yohanan ben Zacarías, Yohanan hijo de Zacarías, el que llamamos Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Yohanan llamó al arrepentimiento para preparar el camino para Yahshua HaMashiach, destacando que el arrepentimiento es necesario para recibir el reino de Yahweh Elohim. Recordemos el ejemplo de Yohanan. Le dice al rey: hey, arrepiéntase, usted está en pecado. Le dice la reina: ustedes están en pecado, ustedes están en adulterio, su pecado está transformando la nación y volviéndola una nación con abón, una nación torcida. Su pecado está creciendo, no quisieron escuchar y por el contrario le cortaron la cabeza a Yohanan. Así que por decir la verdad, muchos te pueden acusar, muchos te pueden juzgar, pero es necesario que lleves la verdad. Por eso es el taller de discipulado, para que tú aprendas y aquello que aprendas lo pongas en práctica y lo lleves a alguien más. De esa manera, las personas sean salvadas por la misericordia de Yahweh Elohim. Otro ejemplo, Pedro, Kefa: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Hechos 2:38. Entonces, arrepiéntase y bautícese. Son dos acciones. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bautismo en hebreo significa mitbah, que es limpiarse, que es arrepentirse. Por eso es necesario hacerlo. Reflexión. Kefa subrayó que el arrepentimiento es el primer paso para recibir el perdón y el regalo del Ruach HaKodesh, un llamado esencial para todos los creyentes. Mismo Yahshua HaMashiach: os digo, no antes, sino si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Yahshua dejó claro que el arrepentimiento es una condición fundamental para evitar la perdición y acceder a la vida eterna. Para recibir el perdón de pecados. El perdón de pecados nos aleja. El pecado nos aleja de Yahweh Elohim y nos da muerte. La paga del pecado es muerte, declara la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Señor. Romanos 6:23. El único camino para recibir perdón de pecados es el arrepentimiento. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. El arrepentimiento es el primer paso para recibir el perdón. Yahweh te quiere perdonar. Yahweh te quiere transformar, pero necesitas hacer teshuva, arrepentimiento.
El ser bautizados para recibir purificación y el don del Ruach HaKodesh. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Yahweh Elohim tiempos de refrigerio. Entonces, si quieres recibir shalom, si quieres recibir paz, si quieres recibir los frutos del Ruach HaKodesh, debes arrepentirte, bautizarte, hacerte teshuvá. El arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es producido por el Ruach HaKodesh. Es Yahweh Elohim quien obra en el corazón del hombre para llevarlo a un cambio completo de pensamiento y acción. Segunda de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido constrictados, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Yahweh, para que ninguna pérdida padecéis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento proviene de una tristeza genuina ante el pecado, que es guiada por el Ruach HaKodesh. Ese tipo de arrepentimiento lleva a la salvación y transforma nuestra vida, a diferencia de la tristeza del mundo, que no produce un cambio de vida, sino de muerte. El remordimiento versus arrepentimiento. El remordimiento es un falso arrepentimiento que causa tristeza, pero no lleva ningún cambio de actitud frente al pecado. Entonces vamos a ver un ejemplo. Laura vive mintiendo y robando. Dice creer en Yeshua, en Jesús para este ejemplo. Es cristiana, ha recibido palabra, está asistiendo a un centro cristiano, asiste a la Keilah, a la congregación, a la iglesia con regularidad. Ella sabe que mentir y robar es malo. Aún lamenta tener dichas actitudes, pero sigue practicando el robo y la mentira. Por otra parte, Ángela siempre engañaba a los vecinos y compañeros de trabajo, pero al creer en Yeshua HaMashiach como su Adón, como su Señor y Salvador, lamentó su conducta errónea y empezó a orar y a hacer todo lo posible para andar en la paz, el shalom y armonía con sus vecinos. Fíjese que ambos sintieron pesar por sus pecados, pero ¿cuál de los dos muestra en su vida distinto un cambio, un arrepentimiento genuino? En síntesis, podemos decir que el arrepentimiento verdadero se evidencia por dos cosas: sentir pesar por el pecado y vivir una vida distinta. Segunda Corintios 5:17. Así que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El verdadero arrepentimiento transforma nuestras vidas. En el caso de Ángela, su cambio de corazón y su deseo de vivir en armonía con los demás demuestran que ha sido hecha nueva criatura en Yeshua HaMashiach. Este versículo nos recuerda que el entregarnos a él, a Yeshua, somos renovados, dejando atrás nuestras viejas costumbres y comportamientos. La verdadera fe se refleja en acciones que buscan alinearse con los principios de Yahweh nuestro Elohim, evidenciando así un arrepentimiento genuino que produce frutos en nuestra vida diaria. Resultados del verdadero arrepentimiento. El resultado del verdadero arrepentimiento es llevar una vida restaurada. El fruto de esa restauración lleva a alcanzar paz, shalom, completamente, que solo puede dar Yahweh nuestro Elohim. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Yahweh por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Romanos 5:1. El verdadero arrepentimiento nos justifica ante Yahweh y nos permite experimentar una paz, un shalom profundo y duradero.
Este shalom, esta paz, no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación restaurada con Yahweh nuestro Elohim, quien nos ofrece descanso y confianza en su plan. Tener paz contigo mismo. Y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. Filipenses capítulo 4, versículo 7. El arrepentimiento genuinamente encontramos paz, shalom en nuestro interior. Este shalom, que va más allá de la comprensión humana, protege nuestros corazones y mentes, dándonos la seguridad de que somos aceptados y perdonados por Yahweh nuestro Elohim. Tú guardarás en completa paz, en completo shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. La paz completa es una promesa para aquellos que centran su pensamiento en Yahweh. Cuando nos arrepentimos y fijamos nuestra confianza en Él, experimentamos una paz que llena nuestra vida, incluso en medio de dificultades. Haciendo un paréntesis acá, por esa razón fue que Yahshua HaMashiach resumió los mandamientos, la ley, en dos grandes mandamientos. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tener paz con el prójimo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, en shalom con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18. El verdadero arrepentimiento nos motiva a vivir en paz con los demás. A reconciliarnos con Yahweh, debemos también esforzarnos por sanar relaciones rotas y promover la armonía en nuestras interacciones. Cuando los caminos de uno agravan a Yahweh, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Proverbios 16:7. Cuando los caminos de uno agravan a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando vivimos en obediencia y arrepentimiento, nuestras acciones agradan a Yahweh, lo que resulta en paz incluso con aquellos que puedan estar en desacuerdo con nosotros. Este fruto del arrepentimiento se manifiesta en relaciones restauradas y en paz, shalom, que solo puede otorgar Yahweh nuestro Elohim. La esencia de esta enseñanza es: sin arrepentimiento no hay salvación. El genuino arrepentimiento es un cambio de vida totalmente y abandonar el pecado, no solamente llorar y sentir dolor o remordimiento. Entonces, texto a memorizar. Vas a memorizar este texto. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Yahweh tiempos de refrigerio. Vas a hacer esta lectura por tu propia cuenta. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Esta parábola del hijo pródigo ilustra el amor y la misericordia de Yahweh, mostrando cómo el arrepentimiento verdadero lleva la restauración y el regreso a casa. Teshuvah, regresar. El hijo, tras vivir en pecado, se da cuenta de su error y regresa a su padre, quien lo recibe con brazos abiertos, simbolizando el perdón y la celebración que nos espera cuando nos volvemos a Yahweh. Ambos pasajes nos enseñan sobre la importancia del arrepentimiento, cómo Yahweh siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, brindándonos la oportunidad de ser renovados y restaurados. Entonces vamos a responder estas preguntas de forma personal. Entonces tú solito vas a pausar el video para cada pregunta cuando termine el video. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Entonces te vas a preguntar a ti mismo si aprendiste algo acerca del taller de discipulado. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Entonces la respuesta que yo doy en este ejemplo es: el remedio para el pecado es el arrepentimiento verdadero. Este arrepentimiento nos lleva a un cambio genuino en nuestra vida,
restaurando nuestra relación con Yahweh. Segunda pregunta. ¿Qué entiendes por el arrepentimiento? ¿Qué entiende usted por arrepentimiento? El arrepentimiento, mi respuesta, ¿no? El arrepentimiento es un cambio total de vida que hace el Ruach HaKodesh en nosotros. Es una transformación interna que afecta nuestra manera de pensar y actuar, guiándonos hacia una vida que honra a Yahweh. La tercera pregunta de repaso sobre el material: ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero? Entonces, arrepentimiento falso, y vas a escribir, es esto, lo otro. Arrepentimiento verdadero, esto, lo otro. Entonces, mi ejemplo: arrepentimiento falso es aquel que no lleva a dejar el pecado. Puede haber remordimiento o tristeza, pero no se traduce en un cambio de comportamiento. Arrepentimiento verdadero es cuando experimentamos un cambio completo en nuestro pensamiento y nuestra vida. Este tipo de arrepentimiento se manifiesta en acciones que reflejan nuestra relación con Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, presenta usted las marcas de un verdadero arrepentimiento, que son sentir dolor por el pecado y vivir una vida distinta. Entonces te vas a preguntar eso. ¿Siento ese cambio? Reflexione sobre su vida y considere si está sintiendo el verdadero pesar por sus pecados que lo lleva a actuar de manera diferente en su vida cotidiana. ¿Se siente libre de todo sentimiento de culpa? Piense si te has entregado por completo al Ruach HaKodesh cualquier carga o culpa del pasado. ¿Hay todavía áreas de lucha respecto a tu pasado? Reconoce las áreas que tu lucha es crucial para avanzar. Medite en cómo el arrepentimiento puede ayudarte a dejar atrás esos aspectos negativos. Bueno, continuamos con el tema: un nuevo nacimiento. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. De cierto, es una expresión antigua hace 2000 años, gramaticalmente utilizada en ese entonces, en ese contexto, para mostrar énfasis. De cierto, quiere decir, en verdad te estoy diciendo la verdad. Realmente te estoy diciendo la verdad. En verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Yahweh Elohim. Yeshua cita explícitamente: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Yahweh Elohim. Aunque seamos buenas personas, necesitamos nacer de nuevo. Yeshua HaMashiach nos enseña que el nuevo nacimiento es esencial para ver el reino de Yahweh Elohim. Esto implica que, sin importar cuál buenos seamos en nuestras acciones o intenciones, es necesario un cambio espiritual profundo. El nuevo nacimiento no se trata solo de comportarse bien o seguir reglas, sino de una transformación radical que ocurre en el corazón y la mente, llevándonos a una nueva vida en el Ruach HaKodesh. Este proceso nos invita a dejar atrás nuestra vida anterior, marcada por el pecado y la separación de Elohim. Aquello que nos separaba es el pecado, y recibir una nueva identidad como hijos e hijas de Yahweh. El nuevo nacimiento nos permite experimentar una relación personal y transformadora con nuestro Elohim, el que nos da acceso al reino que Él ha preparado para nosotros. Es una oportunidad de comenzar de nuevo y renovarnos y ser llenos de su amor y de su gracia. Somos nuevas criaturas. Es asombroso que Yeshua HaMashiach
le dijera semejante cosa a un devoto dirigente, un Cohen, sacerdote religioso como Nicodemo, que tenía la responsabilidad de enseñar la Torá, un maestro de Torá, de la ley. Él enseñaba la Torá al pueblo y estaba siendo instruido por Yeshua, un hombre que se conocía por su buena educación, por ser bueno moralmente. A pesar de todo esto, Yeshua Hamashiach le dijo que a menos que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh Elohim, la vida eterna que comienza en este mundo y nos lleva al próximo. Necesitamos experimentar una transformación interior. El nuevo nacimiento no se trata simplemente de adherirse a prácticas religiosas o de vivir una vida moralmente correcta. Es un cambio radical en el corazón que permite al individuo experimentar una relación verdadera y profunda con Elohim Yahweh. Este proceso de transformación interior es esencial para acceder a la vida eterna, que comienza en este mundo y se extiende hacia el próximo. Como nuevas criaturas somos llamados a dejar atrás las viejas maneras de vivir y abrazar nuestra nueva identidad en Yeshua HaMashiach. Esto implica un compromiso diario de seguirlo, diario, todos los días, permitir que el Ruach HaKodesh trabaje en nosotros y reflejar su amor y su gracia en nuestras vidas. La experiencia del nuevo nacimiento nos ofrece la oportunidad de ser restaurados y de participar en el reino de Yahweh, nuestro Elohim, viviendo con propósito y esperanza. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un cambio radical en nuestro corazón. El cambio es radical porque lo opera el Ruach HaKodesh en el corazón del hombre que decide amar a Yahweh, que decide amar a Yeshua HaMashiach con todo su ser. Es un nacimiento en el Ruach, en el espíritu, en el Ruach HaKodesh. La expresión volver a nacer significa literalmente nacer desde arriba, la regeneración y la transformación en el Ruach, que saca a la persona del reino de las tinieblas y la muerte y lo transfiere a un reino de luz y de vida, también conocido como el reino de Yahweh Elohim. El nuevo nacimiento no consiste en ser reformados, sino en ser transformados. Toda la gente siempre se propone a mejorar, cambiar y luego se olvidan de sus resoluciones al poco tiempo. Pero la Biblia enseña que por medio del nuevo nacimiento podemos entrar en un nuevo mundo a través del Ruach HaKodesh, mundo espiritual, Ruach HaKodesh. De modo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo destaca la transformación radical que ocurre en la vida de quien recibe a Yeshua HaMashiach. Ser nueva criatura implica un cambio completo de identidad y de propósito. Las viejas costumbres, pecados y formas de pensar quedan atrás y se nos da la oportunidad de vivir una vida renovada en el Ruach HaKodesh. Al igual que con Nicodemo, la verdad del nuevo nacimiento es esencial. No importa cuán bien nos comportemos o cuántas buenas obras realicemos, es la obra del Ruach HaKodesh en nosotros la que produce esta transformación. Esta nueva vida no solo nos reconcilia con Yahweh Elohim, sino que también nos capacita para vivir conforme a su voluntad y reflejar su gloria en el mundo. Ser nuevas criaturas es una promesa de esperanza, ya que nos permite dejar atrás el pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades en Yeshua. Este nuevo nacimiento nos invita a caminar en la luz, a experimentar el amor de Elohim y ser testigos de su gracia y redención en nuestra vida cotidiana. Entonces, como ejemplo, podemos tener mucho dinero y fingir que somos buenas personas a través de la creación de fundaciones, de colegios, de centros de recreación. Pero nuestro corazón es perverso, porque lo hacemos de forma voluntaria para que no nos cobren impuestos. No es que realmente queramos que alguien sea educado
o alguien sea transformado en esas instituciones. No nos importa. Simplemente queremos que la nación no nos cobre impuestos porque tenemos demasiado dinero y tenemos que pagar cierta cantidad anualmente al Estado por tener dinero. Entonces creamos fundaciones para que de esa manera podamos evadir impuestos. Entonces hay en los medios de comunicación, esta persona es muy buena, crea fundaciones, invita a las personas para que trabajen, para que estudien, para que se capaciten. Pero realmente es una persona buena, realmente está agradando al Eterno, o simplemente es una hipocresía que únicamente lo hace para evadir impuestos. Entonces no se trata de gastar dinero, no se trata de creer que eres bueno, sino se trata de un cambio total y radical en tu forma de pensamiento y permitir que sea el Ruach HaKodesh quien dirija tus pensamientos y tu vida. Entonces, necesidad de un nuevo nacimiento para tener vida en el Ruach HaKodesh. Una vida espiritual, un renacimiento espiritual, una vida nueva en el Ruach HaKodesh. Sin nuevo nacimiento no hay una nueva vida en el Ruach HaKodesh, en el Ruach. La verdad central del nuevo nacimiento es clara. El hombre apartado de Yahweh Elohim está muerto. Un hombre apartado de Yahweh está muerto. Necesitan nacer de nuevo. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y vuestros delitos y pecados. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo destaca la condición espiritual del hombre apartado de Yahweh Elohim. Está muerto en sus delitos y pecados. Sin el nuevo nacimiento no hay posibilidad de experimentar una vida plena que ofrece el Ruach HaKodesh. La vida espiritual comienza con este renacer que nos conecta con Elohim, con Yahweh, y nos transforma desde el interior para tener vida eterna. Sin el nuevo nacimiento no se puede entrar en el reino de Yahweh Elohim, es decir, participar de la vida en Yahshua HaMashiach, en esta nueva vida que solo nos puede ofrecer Yahshua, para poder tener vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 5. Yahshua respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Yahweh Elohim. Este versículo subraya la importancia de un nuevo nacimiento para acceder al reino de Yahweh Elohim y recibir vida eterna. La expresión nacer de agua y del Ruach se refiere a una transformación espiritual que es esencial para entrar en la relación plena con Elohim. Sin este nuevo nacimiento, las personas no pueden participar de la vida eterna que se ofrece a través de Yahshua HaMashiach. Para tener relación con Yahweh Elohim. En su estado natural, el hombre no tiene acceso a Yahweh. No es una religión lo que nos acerca a Yahweh, sino una relación nueva y dinámica con nuestro Elohim. Solo el nuevo nacimiento establece esa relación. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach de Yahweh, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en el Ruach HaKodesh. Este versículo revela la importancia de que el hombre natural acceda a la comprensión de las cosas de Yahweh Elohim sin la intervención del Ruach HaKodesh. En su estado natural, el ser humano está separado de Elohim, incapaz de entender su verdad y experimentar una relación auténtica con él. Entonces, si no tienes un verdadero nacimiento en el Ruach HaKodesh, no puedes entender cómo el Ruach HaKodesh opera en tu vida. ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? Entonces, primero, teniendo fe en el Mesías Kadosh, Yahshua HaMashiach, como nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador. La fe es la certeza, convicción, en hebreo emuná, creer, confiar y obedecer. La salvación se da
cuando creemos en la obra salvadora de Yeshua HaMashiach. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Romanos capítulo 10 versículo 9. Es si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Yahweh le levantó de entre los muertos, serás salvo. La fe, o emuná en hebreo, abarca mucho más que una simple creencia. Implica una certeza y una convicción profundas. Esta fe en Yeshua HaMashiach como nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador, es fundamental para experimentar la salvación. Al recibirlo en nuestros corazones y reconocer su autoridad, nos convertimos en hijos de Yahweh Elohim. Entonces debemos arrepentirnos. Arrepentimiento significa un cambio de actitud frente al pecado que se produce al oír y creer la palabra de Yahweh Elohim. Hechos capítulo 2, 37. Al oír esto fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos, varones hermanos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. El arrepentimiento es un aspecto crucial en el camino hacia una vida renovada en Yeshua HaMashiach. En Hechos capítulo 2 versículo 37 vemos que la respuesta de los oyentes al mensaje del apóstol Kefa, Pedro, un profundo sentido de compunción, que los llevó a cuestionar cómo podían cambiar. Este arrepentimiento no es solo un sentimiento de tristeza por el pecado, sino un cambio de actitud radical que resulta en una acción. Siguiente subpunto: por la acción de la palabra del Ruach HaKodesh. Yeshua HaMashiach declaró: el que no naciera de agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Yahweh Elohim. El agua en la Biblia, en la palabra del Eterno, es un símbolo de la palabra de Yahweh Elohim que nos limpia. El nuevo nacimiento es producto de la acción de la palabra y de la presencia del Ruach HaKodesh en nuestro interior. Juan capítulo 3 versículo 5. Respondiendo Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Ruach no puede entrar al reino de Yahweh Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh. Yeshua HaMashiach establece la importancia del nuevo nacimiento en la vida de los creyentes, enfatizando que es esencial nacer del agua y del Ruach para entrar en el reino de Yahweh Elohim. Aquí el agua simboliza la palabra de Yahweh que purifica y transforma, al igual que el agua limpia nuestro cuerpo. La palabra de Yahweh nos limpia del pecado y nos renueva espiritualmente. El nuevo nacimiento no se produce por asistir a una keilah, a una congregación o iglesia, o identificarse con la Biblia solamente, sino por arrepentirse sinceramente y creer en Yeshua HaMashiach. Entonces, los resultados de un nuevo nacimiento. La Biblia nos muestra los maravillosos resultados del nuevo nacimiento. Entonces, somos hijos de Yahweh Elohim. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Yahweh. Gálatas capítulo 4 versículo 5, para que redímese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Al recibir a Yeshua somos adoptados como hijos de Yahweh Elohim, disfrutando de una relación especial con nuestro Padre Kadosh, Abba Kadosh, Padre Yahweh. Recibimos perdón de pecados. Efesios capítulo 1 versículo 7
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos de todos sus pecados. A través de Yeshua recibimos el perdón total de nuestros pecados, liberándonos de la condenación. Gozamos de libertad verdadera. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad se encuentra en Yeshua, quien rompe las cadenas del pecado en nuestras vidas. Tenemos vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Yahweh Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en Yeshua HaMashiach nos garantiza la vida eterna, un regalo inmerecido que nos ofrece esperanza. Adquirimos una nueva ciudadanía. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Shemaim, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Adón, Señor Yeshua HaMashiach. Al ser transformados en hijos de Yahweh, nuestra verdadera identidad y hogar están en el reino de Yahweh Elohim. La esencia de la enseñanza, la esencia de esta enseñanza de ser nueva criatura, de nacer de nuevo, resalta la importancia de una transformación interior que nos permite experimentar una vida renovada en Yeshua HaMashiach. Este cambio radical no solo nos acerca a Yahweh Elohim, sino que nos habilita para ver y participar en el reino con todo su poder y gloria. Sin este nuevo nacimiento permaneceríamos en la oscuridad, permaneceríamos muertos en el pecado, separados de la vida plena que Él nos ofrece. Agradecemos a Yahweh nuestro Elohim por el regalo de nuevo nacimiento en Yeshua HaMashiach, que nos permite ser nuevas criaturas, vivir en la libertad y recibir el perdón de nuestros pecados y disfrutar de la certeza de la vida eterna. Que esta verdad nos impulse a buscar una relación más profunda con Él y vivir de acuerdo con los principios de su palabra. Entonces, texto a memorizar, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vas a hacer esta siguiente lectura. Lectura Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Este pasaje nos muestra la conversación entre Yeshua y Nicodemo, donde se enfatiza la necesidad de nacer de nuevo para poder ver el reino de Yahweh Elohim. Yeshua explica que el nuevo nacimiento es un acto espiritual, un acto del Ruach. El Ruach HaKodesh que trasciende lo físico y es esencial para que todo aquel que desea tener una relación con Él en la vida eterna. Este refuerzo nos recuerda que el nuevo nacimiento no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación radical en nuestra identidad. Al aceptar a Yeshua HaMashiach somos renovados y comenzamos una nueva vida que refleja su amor y su gracia. Este proceso nos invita a dejar atrás todo nuestro pasado y abrazar nueva identidad, esta nueva identidad como hijos e hijas de Yahweh Elohim, equipados para vivir con su propósito. Entonces, las preguntas de refuerzo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Vas a preguntarte a ti mismo de lo que aprendiste del estudio, ¿qué es el nuevo nacimiento?
Entonces mi ejemplo, un cambio de mente, un nuevo nacimiento, dejar el viejo hombre atrás y tener una vida nueva en el Ruach HaKodesh. Segunda pregunta, ¿por qué es importante nacer de nuevo? Te vas a preguntar eso a ti mismo. ¿Por qué necesito nacer de nuevo? Entonces mi respuesta como ejemplo es para poder tener una vida eterna y ser merecedores del reino de Yahweh Elohim. Tercera pregunta, ¿cuáles cosas no pueden llevarnos al nuevo nacimiento? ¿Qué es aquello que nos impide tener este nuevo nacimiento? Entonces mi respuesta como ejemplo, cuando estamos apartados de Yahweh a causa del pecado. Entonces el pecado nos separa de este nuevo nacimiento. Cuarta, ¿cuáles cosas necesitamos para nacer de nuevo? ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo? Entonces mi respuesta como ejemplo es transformación en el Ruach, transformación en el Ruach HaKodesh. Un cambio total para poder entrar en el reino de Yahweh Elohim, en el reino del Ruach HaKodesh. Aplicación y finalización del tema. Medita sobre esta lección y reflexiona sobre la importancia del nuevo nacimiento en tu vida. Recuerda que es un cambio fundamental que nos permite acercarnos a Yahweh, nuestro Elohim. Durante esta semana, comparte con al menos 2 personas lo que significa nacer de nuevo para transformar sus vidas. Entonces vamos a orar para que el Ruach HaKodesh nos guíe en esta misión y nos dé la valentía de hablar sobre nuestra fe. Que cada palabra que compartamos siembre semillas de esperanza y transformación en los corazones de quienes nos rodean. Padre amado celestial, te damos gracias por tu palabra. Aleluya, toda exaltación sea para Yahweh nuestro Elohim. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, porque a través de tu palabra somos libres. Tu palabra es verdad y la verdad solamente puede hacer una cosa, liberarnos. Bendícenos a través de tu Ruach HaKodesh. Permítenos tener este nuevo nacimiento en el Ruach HaKodesh, entender tus propósitos. Amado Padre Celestial, a través del Ruach HaKodesh, guíanos e instrúyenos, sé nuestros maestros y permite que podamos seguir llevando tu palabra. Permite que podamos compartir esta palabra con nuestros hermanos, que podamos compartir esta palabra con alguien que lo está necesitando, que necesita dejar su pasado y nacer de nuevo. Amado Padre Celestial, bendice la vida de los hermanos, bendice a sus congregaciones, bendice a sus familias. Bendícelos de forma física, mental y espiritual. Bendícelos con dinero y prosperidad. Bendícelos en su salud física, mental y espiritual. Llénalos de tu presencia. Envía a tus malajín, a tus guardianes, a tus protectores, cubriéndolos, protegiéndolos, liberándolos de toda opresión. Llénalos de tu presencia, amado Padre Celestial. A través del Ruach HaKodesh somos bendecidos. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Les pido por favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que compartan este material para que más personas puedan ser liberadas de toda atadura, para que más personas puedan ser bendecidas. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.